Buenos días y muchas bendiciones para todos. Mi nombre es Steven Lausel, para los que no me conocen. Estamos aquí predicando en la ausencia de nuestro pastor, que está de vacaciones. Muy merecida, pero estamos aprovechando el tiempo para repasar la declaración de fe de nuestra iglesia, de la Alianza Cristiana y Misionera. Vamos hoy por el párrafo 7 de esa declaración de fe. Y Pedro escribió en Primera de Pedro 1:16, ¿verdad? Pues está escrito, haciendo referencia que ya en el libro de Levítico, el tercer libro del Antiguo Testamento, estaba escrito: sean santos porque yo soy santo, ¿verdad? En Levíticos hay cuatro pasajes bíblicos donde se dice exactamente eso, palabras muy similares. Sean santos porque yo soy santo. Siempre ha sido un deseo de Dios, ¿verdad? De que sus hijos sean santos como Él, para que puedan relacionarse, estar juntos, ¿verdad? Y interactuar. Y eso es una verdad que existía antes que Jesucristo. No fue una verdad que Jesucristo nos reveló de que fuéramos santos porque Él es santo. Se reveló antes en el libro de Levítico, pero es una realidad que Cristo vino para hacer posible. Porque sin el sacrificio de Cristo, sin la resurrección, sin Cristo enviar a nosotros el Espíritu Santo, sería imposible que nosotros fuéramos santos como Él es santo. Así que Jesucristo no la reveló, pero Jesucristo vino para hacerla posible. Para que aunque fuera contra viento y marea y luchando y difícil, ¿verdad? Porque no es fácil, pero que tuviéramos la posibilidad de ser santos como Él es santo. Lo que dice la declaración de fe, ¿verdad? Es lo siguiente, en el párrafo 1.7, a veces lo ponen con letras, que sería G: es la voluntad de Dios que cada creyente sea lleno del Espíritu Santo y sea enteramente santificado, que sea separado del pecado y del mundo, recibiendo así poder para la vida santa y el servicio eficaz. Esto es tanto una crisis como una experiencia progresiva realizada en la vida del creyente después de la conversión, ¿verdad? Así luce bastante sencillo. Hoy le vamos a dedicar bastante tiempo a ver qué es lo que exactamente significa eso, ¿verdad? Pero en términos generales, si usted busca en la declaración de fe, tiene unos versículos, unas citas, ¿verdad?, para apoyar que esto es bíblico. Pero en la declaración va a encontrar un solo versículo, pero no es que un solo versículo apoye esta declaración de fe. Hay muchos versículos que la apoyan. Sería raro que una de las ideas tan centrales e importantes como para estar en nuestra declaración de fe fuera apoyada por un solo versículo, ¿verdad? Pero si le interesa ver uno, pues en la declaración de fe hay 4 versículos para apoyar esto. Vamos a ver esa misma declaración, pero vamos a verlas por partes, ¿verdad? Primero, empieza diciendo que es la voluntad de Dios que cada creyente sea lleno del Espíritu Santo y sea enteramente santificado. Realmente la aseveración de la declaración de fe pudiera haber terminado ahí, ¿verdad? Lo que dice después no añade nada, pero trata de explicar en qué consiste esa santidad, ¿verdad? Pero la declaración como tal pudo haber terminado ahí. Es importante ver que esto es la voluntad de Dios para cada creyente, para todo el mundo, ¿verdad? Esto no es una voluntad de Dios para los pastores o para los misioneros o para los evangelistas, ¿verdad? Esto es que cada creyente haga esto, ¿verdad? Y entonces vemos que es algo que ocurre después de la conversión, ¿verdad? Uno no puede estar en este proceso antes de la conversión, porque en el momento de conversión es que uno recibe el Espíritu Santo, y es solamente con la fuerza y la presencia del Espíritu Santo en uno, la ayuda del Espíritu Santo, que uno puede aspirar a este proceso de santificación. Segundo, vemos, ¿verdad?, que dice y aquí las palabras que están subrayadas las moví de sitio. No añadí ni quité ninguna palabra, solamente las moví de sitio, porque creo
que nos ayuda a ver específicamente en qué consiste esa santificación. Dice que sea separado del pecado y del mundo, recibiendo así poder para la vida santa. Y ahí explica más o menos lo que va a pasar en nosotros, ¿verdad? Vamos a estar separados del pecado. Separados del mundo no quiere decir, ¿verdad?, separados físicamente, sino que separados en el sentido que nos vamos a distinguir porque el mundo piensa de una manera y nosotros pensamos de otra, ¿verdad? O sea, estamos tan separados del pecado y separados del mundo, recibiendo así poder para la vida santa, ¿verdad? Ese es el cambio que va a haber en nosotros. ¿Y qué vamos a hacer una vez? ¿A qué vamos a dedicarnos? Que es parte de la santificación, pues completamente dedicado a la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios y el servicio eficaz. Y el servicio eficaz, si buscamos en la Biblia, como dije, hay muchos pasajes que apoyan esta declaración, se refiere a la edificación de la iglesia. Dice en Efesios que Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar, ¿verdad?, al pueblo de Dios para la obra de servicio. Quiere decir para edificar la iglesia, ¿verdad? O sea que el servicio eficaz es edificar la iglesia, edificar el cuerpo de Cristo, que es a lo que nos vamos a dedicar. No solamente la santificación es un cambio en quién somos nosotros, sino es un cambio a qué nosotros nos dedicamos, cuál es nuestra prioridad. Y la prioridad es hacer la voluntad de Dios y participar en el servicio eficaz, que es la construcción, la edificación de la iglesia, que podríamos también decir es que venga el reino de Dios, ¿verdad? Porque se va ampliando según la iglesia se amplía tanto en su ancho, si queremos decirlo así, de cuánta gente incluye, como su profundidad en cuanto a cuán santificados estamos los que estamos en la iglesia. Porque puede haber una iglesia llena de gente, pero con poca santificación, que va a tener poco efecto, y puede haber una iglesia pequeña, pero con gente muy santificada, muy profunda, que sea un poder fuerte en medio del mundo que nosotros vivimos. Y concluye diciendo, ¿verdad?, que esto es tanto una crisis como una experiencia progresiva realizada en la vida del creyente después de la conversión, ¿verdad? Ya dijimos que después de la conversión, porque depende de la presencia del Espíritu Santo, pero también queremos señalar que es una experiencia y se ponen dos alternativas, ¿verdad?, tanto una crisis como progresiva, porque la experiencia de cada cristiano puede variar mucho. No queremos caer en el error de decir, bueno, la única forma que tú eres santificado es si te ha pasado esto, ¿verdad?, y limitarlo a una cosa pequeña, sino que reconocemos que hay mucha variedad. Ustedes pueden levantarse un día y decir, oye, no me había dado cuenta, esto que antes me tentaba tanto a pecar, ya la verdad que ni me interesa, y no me di ni cuenta que Dios me está santificando, y darse cuenta. Como puede haber un momento que usted lucha con algo y lucha con algo hasta que tiene un momento de crisis que dice, yo no puedo si tú no me ayudas, ¿verdad? Y casi siempre cuando describen ese momento de crisis es así, es un momento de uno darse cuenta, yo no puedo, hazlo tú por mí, ¿verdad? Y uno se entrega en Dios y confía en Él, y pues también Dios reacciona a eso, y por eso lo pone que, ¿verdad?, hay variedad, puede ser una crisis, puede ser progresiva, poco a poco, puede ser pasos más largos, pero cada experiencia es diferente, pero nos damos cuenta de que estamos siendo santificados. Es una cosa de la cual debemos estar conscientes si estamos atentos a quién somos, cómo estamos actuando, cómo nos afectan las cosas, qué nos atrae, qué no nos atrae, qué nos tienta, qué no nos tienta, ¿verdad? Y entonces, pero vayamos aún, para tratar de entender mejor todo este proceso, vayamos mejor a un pasaje en Gálatas, capítulo 2, versículos 17 y 20, que dice, ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Este pasaje lo encuentro muy interesante
y veámoslo parte por parte, ¿verdad? Primero dice, ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores, ¿verdad? Si usted no está consciente que usted es pecador, pues no sé lo que hace aquí, porque esto aquí es un sitio para los pecadores ser justificados por su presencia, por la fe en Cristo, ¿verdad? Y la vida cristiana comienza cuando uno se da cuenta, ¿verdad?, que Dios existe, que nosotros somos pecadores y que estamos perdidos sin un Salvador. Si usted no pasó por ese punto, si usted dice, no, yo nací santo, bueno, pues usted aquí no tiene que buscar nada, porque si no estamos conscientes de nuestros pecados, ¿para qué vinimos? ¿Verdad? Nosotros venimos aquí a salvar pecadores y Jesús vino a salvar los perdidos y tenemos que reconocer que estamos perdidos. Y eso puede sonar como una tontería, pero hace muchísimos años aquí vino una vez, una noche cuando se hacían vigilia, un trío a cantar, y uno de los que estaba en el trío dijo, bueno, esta canción se llama Para ti pecador. No es para mí porque yo no soy pecador, pero para ustedes. Yo miré al pastor Javier y el pastor, bueno, déjalo que cante, no te preocupes, que Dios bregará con él, ¿verdad? Pero es curioso, pero eso parece que a la gente no le gusta que le digan, tú eres un pecador. Y a nosotros tal vez decimos, sí, la Biblia dice que todos somos pecadores, pero no nos gusta internalizar. Mira, yo hago un montón de cosas mal. Todos nosotros, antes que nos acostemos esta noche, vamos a hacer cosas mal. Puede ser una mirada mal hecha, una palabra de no mal expresada, un coraje, una falta de paciencia, o sea, no puede pasar cualquier cosa y vamos a fallar, ¿verdad? Y eso pues, para eso vino Dios y para eso estamos aquí, pero tenemos que aceptar que somos pecadores. O sea, si no aceptamos eso, yo sé que no nos gusta, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Hay un Dios santo y sin la obra de Cristo nosotros estaríamos perdidos ante ese Dios santo, ¿verdad? Mereceríamos su ira, como vamos a ver más adelante. Así que es necesario que pasemos por ese reconocimiento. La vida cristiana empieza cuando nos arrepentimos, ¿verdad? El llamado de Cristo, el llamado de Juan el Bautista, siempre es arrepiéntanse y acérquense a Dios. Si no tenemos arrepentimiento de esos pecados que reconocemos y que estamos luchando, ¿verdad?, por evitarlos, y estamos en este proceso de santidad, pero si no lo podemos admitir, si no lo podemos reconocer, si somos ciegos a nuestros propios pecados, ¿cómo nos vamos a santificar? Si la santificación es identificarlos y sacarlos de nuestras vidas, y para eso hay que estar consciente. Mira, fallé, mi amor, perdona que te contesté de esta forma. El otro, mira, perdona que no te saludé en la iglesia, me quedaba inquieto porque sentí que te debía saludar, pero te pasé por el lado porque estaba ocupado y sé que me miraste y sé que te quedaste como que no, lo que sea, ¿verdad? Estoy mencionando cosas pequeñas, pero lo digo para que usted vea que así pasan mil cosas. Dios puso en mi mente saludarte hoy y no te saludé, y en la semana he estado pensando en ti, no te llamé. Pueden pasar muchas cosas que debemos estar haciendo y no hacemos, ¿verdad? Y en ese sentido pues estamos pecando, porque recuérdese que la santidad no es solamente quién somos, sino a qué nos dedicamos, qué estamos haciendo, ¿verdad? Y esa parte es importante. Pero una vez que reconocemos que somos... sí, quería decir, si usted tiene dificultad en pensar que es un pecador, pues vamos a ver algunas influencias que nosotros hemos tenido en la vida y que la misma Escritura nos menciona, ¿verdad? Porque además sabemos en términos generales de que Adán y Eva pecaron, y a través del pecado de ellos entró la muerte al mundo y se corrompió toda la naturaleza, ¿verdad? Que eso es suficiente para decir estamos todos corrompido, pero eso es como remoto, ¿verdad? Sí, una cosa que pasó allá en el principio, pero si vemos, dice Primera de Pedro, como bien sabe, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados, ¿verdad? ¿Y qué se refería Pedro con eso? Perdóneme que tome agua a menudo, pero es que estoy tomando una medicina que me seca la boca. A mí que nunca me da hasta el final como quiera, ahora menos.
La vida absurda que heredamos, nosotros nos criamos en un hogar, ese hogar no era perfecto. En ese hogar a veces los adultos peleaban, los chiquitos eran egoístas, y entonces uno veía un mundo alrededor de uno, aún en su hogar, que no era perfecto. Entonces uno ve todos esos comportamientos y va formando en su mente cómo es el mundo y cómo yo voy a reaccionar y cómo yo me voy a defender en este mundo que vive alrededor mío, que no es perfecto, ¿verdad? Y que vemos ejemplos de, sabe Dios qué, peleas entre los adultos, violencia doméstica, a lo mejor vimos infidelidad, a lo mejor vimos toda clase de falta de disciplina, a lo mejor vimos bebedores, borrachos, podemos haber visto un montón de cosas. Entonces, de niños chiquitos vamos viendo eso y decimos, bueno, eso es lo correcto, eso es lo que es el mundo. Inclusive nos pueden traer a la iglesia y vemos que papá y mamá se portan bien en la iglesia y se portan distintos fuera de iglesia. Entonces vamos pensando, ser cristiano es portarte bien en la iglesia, porque yo veo que eso es lo que hacen papá y mamá. Entonces nos formamos un montón de ideas que son pecaminosas y son erróneas y son malísimas, ¿verdad? Pero de ahí salimos del hogar, después salimos del hogar y vamos al mundo. Y el gran temor es que nos amoldemos al mundo, porque el mundo está perdido y está lleno de pecados. Basta con pasar por la cajetera y ver todos los rótulos que hay, todos los anuncios, usted pone la televisión, todas las cosas que hay, lee los periódicos, lo que lee, los crímenes, las cosas. El mundo que nos rodea es terrible. Y nosotros, que somos cristianos, somos pecadores. Imagínense el mundo que nos rodea, que no es cristiano. Y entonces hay una fuerza grande de nosotros amoldarnos a ese mundo. Usted va a la escuela y el nene que está al lado te dice, mira, vete, vamos a copiarnos, que es la forma de salir bien. Y tú dices, ay, Dios mío, ¿me cuelgo cristianamente o me copio? ¿Qué hago? ¿Verdad? Entonces hay un montón de cosas. Mira, que esto, que lo otro. Entonces, pues, toda esa presencia está, y nosotros estamos criando y tenemos 6 años, 8 años y vamos formando. Bueno, el mundo es así, yo para defenderme hago esto, hago lo otro, ¿verdad? Entonces, pues estamos siendo formados, o diría yo, deformados. Y estamos viendo muchas cosas y estamos adoptando muchos puntos de vista y muchas cosas pecaminosas, ¿verdad? Y vemos, no, mira que fulanito ya sale con las nenas aquellas y hacen esto y lo otro. Y uno dice, ay, pero explícame para yo saber. Y entonces, y eso es bueno, eso es malo. Entonces, pues nos están diciendo mil barbaridades. Y ahí nos vamos criando. Y entonces, más adelante, que vamos a cambiar la minilla, exacto, en Primera de Pedro, nos dice, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en el mundo. ¿Ves? Se supone que nosotros, todo eso que nos rodea, no lo absorbemos, sino que nosotros somos extranjeros y peregrinos, ajenos a todo ese pecado que nos rodea. Que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Yo desde la primera vez que leí ese versículo, pensé en el morro. Y pensé en esa época navideña, cuando viene un huracán, que esos marullos dan contra esta fortaleza, tratando de derrumbarla, tan duro que de vez en cuando hay que reforzarla y arreglarla y ponerle cosas para protegerla, porque el embate del mundo contra nosotros y tratando de evitar que vivamos una vida santa, es como esos burros de marullos dando contra esa fortaleza y estamos expuestos a eso. Y entonces, pues, ¿verdad? Yo pensaba, daba unos ejemplos, pero basta con ver Gálatas, todas las cosas que dice, ¿verdad? Que son las obras de la carne que nos rodea: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, tal vez hasta espiritismo, hasta los santeros, ¿verdad? Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, ¿verdad? Desacuerdos, sectarismos, envidia, borrachera, orgías, ¿verdad? El mundo que nos rodea es un desastre, ¿verdad? Y lo vemos a todos lados. Pero debemos estar advertidos siempre, aunque eso tal vez en el pasado nos ha ido formando o deformando. Ahora nosotros queremos darle reversa, ¿verdad? Darle para atrás a todas esas cosas que formaron parte de nosotros, que entraron a nuestra conciencia, a nuestra forma de pensar. Porque ahí está la advertencia: los que practican tales cosas no heredarán, ¿verdad?, el reino de Dios. Así que nosotros queremos darle para atrás a todo eso, ese proceso de santidad, y comenzar a pensar no con todas esas cosas que nos metieron en la mente, sino con lo que enseña la Biblia. Y pensar como la Biblia dice que pensemos.
y pensar como personas que creen todo lo que está en la Biblia. Sigue el pasaje, ¿verdad? Vuelvo de lo del pecado. Ahora que creo que estamos convencidos que todos somos, ¿verdad? Hemos sido influidos negativamente. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? O sea, si la condición era que éramos pecadores y Cristo vino y resolvió el problema del pecado mediante su sacrificio, eso lo hizo para que nosotros siguiéramos pecando, ¿verdad? Y Pablo dice enérgicamente, de ninguna manera, ¿verdad? Alguna gente pensaba, mira, esto es como si fuéramos un restaurante y estamos consumiendo y viene Cristo y dice, mira, aquí está mi tarjeta de crédito, yo me voy, pero todo lo que ellos hagan está pago, todo lo que pequen está pago. No, esa no es la idea, ¿verdad? Porque alguna gente, y lo dice en Romanos, en el capítulo 6, alguna gente dice, bueno, pero si la cosa más gloriosa que hemos visto es que cuando nosotros pecamos, Dios vino y murió en una cruz para perdonarnos nuestros pecados. Si eso es lo más glorioso, vamos a pecar mucho para que la gloria sea más grande y digamos, mira, no solamente perdonó 100 pecados, perdonó 5,000, ¿verdad? Entonces Pablo dice, no, de ninguna manera, ¿verdad? Porque la verdad que somos ingeniosos los seres humanos y pecadores, porque solamente un pecador se lo coge eso, pero de ninguna manera, ¿verdad? Ese no es el propósito. Si uno edifica lo que antes había destruido, se hace transgresor, ¿verdad? Y esa frase, como que uno dice, yo creo que yo entiendo lo que dice, pero no está tan claro. Pero esa frase lo que quiere hacer alusión es a lo siguiente. Hay dos personas que tienen dos solares colindantes, ¿verdad? Pero como son tan buenos vecinos y viven ahí de tantos años, nunca construyeron una verja para marcar la colindancia porque se visitaban cruzando de patio a patio y estaban los dos solares. Y un día uno de ellos empieza a construir una caseta en el patio y el vecino le dice, oye, te está quedando bonita la caseta. Y dice, estoy construyendo para guardar los tereques y las cosas y las herramientas porque ya no me cabe en casa. Y dice, pues qué bien, hazla bonita, a ver si después yo hago una, ¿verdad? Y el vecino está viendo la construcción, en la ley dirían a ciencia y paciencia, ¿verdad? Que la ve que la están construyendo y no está objetando, está paciente, está tranquilo. Entonces un día viene el hijo del vecino y dice, mira, yo creo que el vecino te construyó esa caseta en tu terreno, en el mío, sí, pero yo creo que se pasó de la colindancia y trae un agrimensor y miden. Mira, la construiste mal, te metiste en el terreno del vecino. ¿Tiene una penalidad? No, porque él lo hizo sin querer y el mismo vecino a ciencia y paciencia no le dijo nada. Pues entonces él tiene que destruirla, ¿verdad? Tiene que removerla, porque se pasó de la colindancia, pero no lleva ninguna penalidad. Ahora, si después de reconocer que estaba mal y haberla removido, la vuelve a edificar, ahora es transgresor. Ahora cometió un delito y lleva una pena. ¿Verdad? Y la idea es la misma a la vida nuestra. Si nosotros en un momento reconocimos que algo es pecado, y dijimos, Dios, perdóname, voy a retirar para atrás, no voy a seguir viviendo así. Y Dios, ¿verdad? Pues okay, esta vez no hay falta porque no sabíamos bien dónde está la colindancia, pero yo te voy trayendo conciencia de dónde están tus pecados y dónde está la colindancia y hasta dónde tú puedes llegar. Fenómeno. Pero si después de haber ese proceso, tú vuelves a esa vida, vuelves a seguir cometiendo los mismos pecados que ya te arrepentiste, dijiste que no, pues entonces sí, hay una transgresión y hay una penalidad, que es lo que está diciendo Pablo ahí. O sea, ya ustedes fueron justificados, ¿verdad? Y ahora no pueden volver atrás. La idea no es que vamos a pecar mucho para que Dios perdone mucho, sino que ahora nos vamos a ir recogiendo para no pasarnos de ninguna colindancia que vayamos identificando, que el Espíritu Santo nos vaya identificando y vamos a vivir una vida distinta. Continúa el pasaje, entonces dice, yo por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Verdad? Estamos viendo que cuando nosotros venimos a Dios, nos arrepentimos, vamos a buscar ser justificados, ¿verdad? Lo que ocurre es que vemos que si nos juzgamos de acuerdo a la ley, estamos muertos. Así que yo digo, espérate, soy hombre muerto, ¿cómo yo me revivo? ¿Verdad? Y entonces cambio a fin de vivir para Dios.
¿verdad? Y caer bajo la justificación de Dios. He sido crucificado junto con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa es la idea cuando nosotros bautizamos a una persona, ¿verdad? La persona viene, la hundimos en el agua, que significa que fue sepultada y esa vieja persona murió, fue crucificada con Cristo y entonces la levantamos del agua significando que ha nacido una persona nueva, que más o menos como si fuera una resurrección, ¿verdad? Porque estaba muerta y sale del agua un hombre nuevo, una mujer nueva, que entonces va a vivir para Jesús, va a vivir para Cristo. Y es el simbolismo del bautismo, que es lo que nosotros entonces cambiamos. Y finalmente lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Verdad? Ahora vivimos una vida distinta, no pecaminosa, sino una vida que vivimos no por todo lo que aprendimos, según nos fuimos criando, nacimos, nos fuimos criando, nos fuimos formando, sino que vivimos por la fe en Cristo, basado en la fe en Cristo, la fe en todas las Escrituras y lo que las Escrituras nos enseñan. Ese que enterramos en el agua y después nació un nuevo hombre. Vamos a ver primero el que enterramos, ¿verdad? El viejo hombre. Dice en Efesios 2, capítulo 3, que en ese tiempo, refiriendo antes de convertirnos, todos vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Fíjense que hay dos elementos aquí. Cómo se comportaban, impulsados por los deseos pecaminosos, y a qué se dedicaban. ¿Verdad? Que vimos en la definición de santificación, que no es solamente quién tú eres, sino a qué tú te dedicas. Y aquí estamos viendo quiénes eran ellos, personas impulsadas por deseos pecaminosos, y a qué se dedicaban, a su propia voluntad y a sus propios propósitos. ¿Verdad? Y ese era el hombre viejo que se enterró. El que salió es un hombre nuevo que oraría, según Cristo les enseñó a orar, como dice el Padre Nuestro, ¿verdad? Y aquí está completo, pero fíjense, en comparación con el viejo hombre, el nuevo hombre, ¿verdad? Ora, venga a tu reino, que quiere decir, edifíquese tu iglesia, ¿verdad? Que es la manifestación del reino que tenemos hasta ahora. Venga a tu reino, edifíquese tu iglesia, que es muy distinto a seguir sus propios propósitos. Dice, hágase tu voluntad, la voluntad de Dios, no la nuestra, ¿verdad? Y al final, no nos deje caer en tentación, entiéndase, debido a nuestros impulsos pecaminosos. O sea, que pedimos que nos defiendan de nuestros impulsos pecaminosos, mientras que el viejo hombre vimos que vive según sus impulsos pecaminosos, ¿verdad? O sea, venga a tu reino, el viejo hombre sigue sus propios propósitos, no los propósitos de Dios, que es establecer ¿verdad? Y hacer crecer su reino. Sigue su propia voluntad, no la voluntad de Dios, porque cuando decimos hágase su voluntad en la tierra así como en el cielo, ¿quién va a hacer la voluntad de la tierra? Nosotros. Dios siempre hace su voluntad, pero cuando decimos hágase la tuya en la tierra, es que nosotros obedezcamos y hagamos su voluntad y le prestemos caso. Y finalmente, nosotros, el nuevo hombre ora, no me dejes caer en tentación con todos estos impulsos y toda esta naturaleza pecaminosa que todavía hay en mí, mientras que el viejo hombre vive impulsado por esos deseos, ¿ok? Y esos sentimientos, esas ideas frívolas. Entonces vemos, esa es la diferencia, en eso consiste la santificación, ¿verdad? En uno pasar del viejo hombre, que tiene sus propios propósitos en la vida, que sigue su propia voluntad y que vive impulsado por los deseos que ya pusieron en él toda esa crianza que lo deformó. Y entonces, ¿verdad? Pues que ese es el cambio que debemos visualizar. Hay algunos pasajes que visualizan ese cambio, ¿verdad? Por ejemplo, 2 Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, ¿verdad? Es un hombre nuevo. Lo viejo ha pasado
y ha llegado lo nuevo. En Gálatas dice, en Cristo de nada sirve estar o no estar circuncidado, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. ¿Verdad? Lo que hace falta no son cambios en esa vieja naturaleza, sino una transformación, ¿verdad?, basada en la fe. En Romanos dice, por tanto, mediante el bautismo, que fue lo que discutimos, fuimos sepultados con Él en su muerte. De modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros nos levantemos a una nueva vida, ¿verdad? Ese cambio. Y en Corintios, segunda de Corintios, dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Esta diferencia, ¿verdad? Yo la quiero mencionar como tomando en cuenta, ¿verdad?, cómo identificamos dónde estamos nosotros entre estos dos puntos, ¿verdad? Y tal vez esto le ayude, porque alguna gente dice, bueno, pero si antes de convertirnos éramos pecadores y si ahora somos pecadores y estamos en esta lucha, ¿cuál es la diferencia? ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia? Ya dijimos una diferencia, que el convertido tiene la presencia del Espíritu Santo para ayudarlo al cambio, ¿verdad? Pero viendo el otro punto de vista, el que viene a la iglesia y no es convertido, y la iglesia le dice, mira, se supone que tú seas de esta forma, valores estas cosas, te comportes de esta manera, siente como que le están poniendo una camisa de fuerza. Dice, pero es que en la iglesia yo no puedo ser yo quiero ser yo, o sea, ese no soy yo, me quieren amajar, me quieren cambiar, pero, o sea, yo estoy dispuesto a portarme mejor, pero es que ellos me quieren poner una camisa de fuerza que yo me siento incómodo y se van. Usted le pide las mismas cosas, los mismos cambios en comportamiento al que es convertido. Y él dice, sí, es verdad, yo fallo en esto, pero es que lo que yo quiero es ser ese hombre nuevo. Eso es lo que yo quiero. Es que sí, no, a veces fallo, a veces tengo deseos de estas cosas, pero eso no es lo que yo quiero ser. Yo quiero ser el nuevo. Eso es lo que yo me siento llamado a hacer. Yo siento gozo cada vez que venzo una tentación o una cosa y me convierto en el nuevo. Me voy santificando. Esa es la persona que yo quiero ser. No se siente como que le están poniendo una camisa de fuerza, sino que lo están llamando realmente a una vida mejor. Dice, no, es verdad que eso me va a costar que muera el viejo, pero es que yo quiero que muera el viejo y nazca el nuevo, porque ese es el que yo quiero ser. Y no siente la camisa de fuerza, sino siente la invitación a algo mejor, a aspirar a algo que él realmente quiere, porque siente que es lo que Dios quiere para él y siente que el Espíritu Santo lo mueve en esa dirección. ¿Verdad? Y tal vez como nos sintamos a lo que Dios nos pide, nos puede ayudar a pensar dónde estoy en este proceso de cambio. Y es posible usted examinarse según la Biblia, ¿verdad? Porque dice Efesios que en Cristo, ¿verdad? También nosotros, cuando oímos el mensaje de la verdad, el evangelio que nos trajo la salvación y lo creímos, fuimos marcados con el sello, que es el Espíritu Santo prometido, ¿verdad? Garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para su gloria, ¿verdad? O sea que esa cosa de ponerle el sello que dicen por ahí cuando algo es garantizado, eso es bíblico, fíjense, porque fuimos marcados con el sello que garantiza nuestra herencia, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo prometido. Nosotros tenemos ese Espíritu Santo y si lo sentimos dentro de nosotros, guiándonos, llevándonos, eso nos lleva a saber, a tener la confianza de que sí, de que somos el hombre nuevo y necesitamos ser santificados, pero vamos por buen camino. Y en 2 de Corintios, en el capítulo 13, Pablo dice, examínense, porque si usted debe tener el Espíritu Santo dentro de usted, mire a ver si está ahí, y si se cuelga en la prueba y se examina y no la encuentra, ojo, ¿verdad? Porque debemos tener la experiencia de ese Espíritu Santo obrando dentro de nosotros. Vamos ahora a Efesios,
capítulo 4, tiene un pasaje muy interesante. No fue esta, dice, refiriéndose a la vida de los paganos que se acaba de escribir, que lo hubiera puesto aquí, pero es un pasaje bien largo de todas las atrocidades que hacen los paganos y los endurecidos que tienen el corazón. Pero dice, no fue esta, refiriéndose a esa vida de los paganos, la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, ¿verdad?, al hombre viejo, se les enseñó que deben quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos pecaminosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Fíjese aquí que es un cambio total, ¿verdad? Dice, quítese el ropaje y échelo al zafacón. No dice, quítese de la camisa y póngase una camisa nueva o cámbiese los pantalones. No, usted quítese todo ese ropaje y lo bota porque ahí no hay nada bueno. Y póngase el ropaje nuevo, ¿verdad? La vida nueva. Pero para eso hace falta ser renovados en la actitud de su mente. De nuevo volvemos, todas estas cosas que no son de Dios, que son del mundo, todas esas formas de pensar, todas esas prioridades, todos esos valores, hay que echarlo en un zafacón, ¿verdad? Y hay que meternos en la Biblia y llenar nuestra mente de como pensaría una persona que lee todo lo que está en la Biblia y lo cree. Cuando citando a Jesús, Pablo dice en Hechos 20:35, es mejor dar que recibir. Tenemos que decir, oye, fíjate, la Biblia dice que es mejor dar que recibir, ¿será verdad? Yo que he pasado toda la vida tratando de recibir y guardando, me atrevo a ser generoso y a empezar a dar donde yo vea necesidad, y mejor que al azar, empezar a dar cuando Dios ponga eso en mi corazón. Tendrá eso un efecto positivo, ¿verdad? Y atrevernos porque la Biblia lo dice, dar es mejor que recibir. Cuando el hijo mío, no el que está aquí ahora, el pelú, que cada vez que yo digo el pelú, mamá dice, no tan pelú, porque se recortó, pero todavía está pelú. Cuando tenía yo creo que como 7 años, yo iba para una actividad de soccer o de algo así, y cuando cogí el expreso aquí, me cogió a la luz, antes del expreso, ¿verdad?, para uno montarse. Y había un señor allí pidiendo, un sábado por la mañana, como a las 9, y yo hago así, saco un billete de 10 pesos. Mira, Cristian, dale esos 10 pesos a ese señor, porque él estaba en el asiento del pasajero. Y él bajó la ventana y le dio los 10 pesos. Y el señor le dice, muchacho, 1000 gracias. Mira, yo nunca pido, pero necesitaba 8 pesos para comprarle una medicina a mi hijo. Y vino un momentito aquí y no llevo 15 minutos y ya tú me los das y ahora me voy a comprar la medicina. A él nunca se le olvidó esa experiencia. Nunca. Él todavía se recuerda. Porque tenemos que atrevernos a ser generosos. Y cuando lo hacemos porque Dios lo pone en nosotros, yo les garantizo que y yo sé que ustedes lo saben porque no pretendo que yo soy el santo y ustedes no, pero no es verdad que cuando Dios pone en nuestro corazón hacer algo y lo hacemos y vemos que es una bendición, no hay un sentimiento como ese. No hay una cuestión como decir, wow, ya estamos conectados con Dios, Dios me iba a hacer esto, porque Dios es el coreógrafo maravilloso de esta iglesia y de todas las iglesias y del mundo. Dios sabe quién de aquí tiene algo que le puede remediar a alguien, que le falta algo, ya sea una visita, ya sea una cosa económica, ya sea un objeto, lo que sea, Él sabe. Y si nosotros lo escuchamos, Él va a parear perfectamente el que tiene una ayuda que dar con el que tiene una necesidad, y todas las necesidades se van a cubrir y todos nos vamos a sentir bendecidos. Pero si no nos atrevemos a ayudar, y si menos nos atrevemos a decir que necesitamos ayuda porque pecamos de los dos lados, pues eso no pasa. Pero si nos atrevemos a ser guiados por el Espíritu y a empezar a pensar como Dios quiere que pensemos y estar atentos a cómo Él nos va a guiar, subiríamos a otro lugar mucho más maravilloso. Y es maravilloso, pero mucho más maravilloso del que estamos ahora mismo. Pero para eso necesitamos renovar nuestra mente.
Nosotros tenemos que ver si vemos dos jóvenes que están teniendo una relación sexual promiscua antes de casarse, no podemos en el fondo pensar, ay María, qué libertad tiene ese muchacho, cuando yo me crié no era así. No, no, espérate. Tenemos que pensar, si supieran el daño que se están haciendo, caramba, como uno pudiera decirle, mira, ahí hay peligro, ahí hay daño, ¿no? Esa no es la conducta que Dios quiere de ustedes, ¿verdad? Y decírselo genuinamente y no necesariamente juzgando, porque todos hemos pasado por sitios así o peores, pero necesitamos pensar como la Biblia quiere que pensemos y que esa sea nuestra reacción, que eso sea lo que enseñemos a nuestros niños. No podemos tener miedo porque la cultura está cambiando tanto a enseñarnos a nuestros jóvenes cómo la Biblia describe el matrimonio. Miren, yo he ido a actividades de aniversario y de cosas donde leen lo que dice la Biblia y hasta el mismo cura dice, bueno, esa parte ya no aplica, pero bueno, está ahí escrito, así que vamos a leerlo, pero ustedes pónganse de acuerdo y llévense bien. No, ¿verdad? No, tenemos que estar abiertos a pensar, como dice la Biblia, que debemos pensar, a criar a nuestros hijos de esa manera, a llevar nuestras situaciones de esa manera y pensar así, ¿verdad? Para entonces ponernos el nuevo ropaje, después de ajustar la mente, creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad, que es lo que estamos buscando. Y no es una cosa de ponernos un parcho en la vida, ¿verdad? Es realmente sacar todo el ropaje y botarlo y ponernos todo un ropaje nuevo, ¿verdad? Dice Mateo 9, 16, 17, nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, ¿verdad? Porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura será peor. Yo no puedo dejarme la vestidura vieja y decir, yo voy a seguir siendo pero por aquí que está medio roto, que me doy cuenta y cuando la gente me mira mal, me voy a poner un parcho de tela nueva para que digan, mira, Steven está mejor, fíjate, hizo esto, se puso un parcho. El parcho lo que va a llevar es a la rotura, porque ¿verdad? Uno no puede vivir con un pie aquí y un pie allá, hay que andar por el camino bien. Y parchos, yo creo que los parchos, el parcho puede ser cualquier cosa. La persona puede decir, bueno, yo voy a empezar a asistir a la iglesia. O hay gente que dice, bueno, yo voy a llevar mis hijos a la iglesia, yo los dejo allí y después los busco. Si la familia no viene, si usted no viene, traer los hijos a la iglesia es como ponerle un parcho a lo que usted está haciendo. Puede que la gente empiece a hablar religiosamente, a todo el mundo le dice, no, voy a orar por ti, y después no oran. Es lo peor que pueden hacer porque la otra persona se cree, la gente ora por mí y nada pasa. No, es que no están orando, lo dicen por ponerse un parcho y lucir bien. Voy a orar por ti, no te preocupes, y después se lo olvida, ¿verdad? Por eso es mejor cuando uno dice voy a orar por alguien, no, pues ora ahora. Ahora que estamos aquí vamos a orar para que no se te olvide después, porque, ¿verdad? Y es buena costumbre no decir, yo voy a orar, entonces ven acá, vamos a orar por ti. Y oramos en el momento. Cosas, la gente pues bueno, no, yo ofrendo a la iglesia igual que cuando voy, uno me dijo, si yo voy a ver quién y cómo y pago, porque si voy a la iglesia y me dan algo, no voy a pagar también. Y echa 3 pesitos y se reía, decía, yo decía, cuando Dios lo coja, yo no quiero estar cerca, pero no es cuestión de poner un parcho, es lo que estoy diciendo, no es cuestión de decir, no, y casi siempre el parcho es, yo voy a seguir con mis propios propósitos en la vida, yo voy a seguir haciendo mi propia voluntad, lo que a mí me dé la gana, pero lo voy a hacer todo con un crisol cristiano. Voy a ser amable, voy a decir Dios te bendiga a todo el mundo, voy a decir voy a orar por ti, la Biblia que está debajo de la mesita de noche la voy a poner en la sala para que venga, y voy a poner un parcho, ¿verdad? Porque casi siempre el parcho es ahí. Y luce cristiano, pero en el fondo está siguiendo sus propios propósitos, sus prioridades, no las de Dios, y su voluntad. No está haciendo la voluntad de Dios, pero el parcho piensa que le queda bonito. No le va a hacer ayuda. ¿Okay? Así que no es ponerle un parcho. Y fíjense lo más interesante que sigue. Ni tampoco se echa vino nuevo, ¿verdad? En recipientes de cuero viejo. De hacerlo así se reventará el cuero, se derramará el vino y los recipientes se arruinarán.
Más bien el vino nuevo se echa en recipientes de cuero nuevo, así ambos se conservan. No estamos hablando de beber vino. El vino es el espíritu, ¿verdad? Y Dios no puede vaciar, no puede echar su Espíritu Santo en un hombre viejo porque lo revienta. Igual que en la Biblia, cada vez que un ser divino, un ángel, Dios, Jesús, el que sea, se le presenta a un hombre que dice, ay, estoy muerto, porque yo en la presencia de ese caen al piso, ¿verdad? Soy un hombre de labios impuros, como dijo Isaías, y cayó. No, pues eso pasaría, y si le dan el Espíritu Santo a un hombre viejo, lo revienta, porque esa santidad y esa pecaminosidad no pueden coexistir. O sea que si nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo, queremos recibirlo, parte es que tenemos que ir santificando, ¿no? ¿Verdad? Y Dios va echando espíritu según va sacando pecado, ¿verdad? Y él sabe llevar la medida, pero la idea es que lleguemos a estar completamente separados del pecado y completamente llenos del Espíritu. Pero no es cuestión de poner un parcho, porque el parcho no funciona y el Espíritu no anda por ahí. El lucir cristiano no le va a dar acceso al Espíritu de Dios. Pero la santidad también nos lleva, como dijimos al principio, no es solamente quiénes somos, sino cuál es nuestra encomienda, qué estamos llamados a hacer. La voluntad de Dios es que todos estemos completamente separados del pecado y completamente santificados. En Filipenses 2, capítulos 12 y 13, dice así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, porque es Dios quien pone en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Ese párrafo es oro, eso es oro, fíjense. Como han obedecido siempre, ¿verdad? Vamos en base a la obediencia, que es hacer la voluntad de Dios en este mundo, a través de nosotros, obediendo a Dios. Así es que se hace. Dice, lleven a cabo su salvación. O sea, nosotros nos convertimos, pero no es para que nos quedáramos así, ahora estoy convertido, me voy a sentar en una silla a ver lo que pasa alrededor mío. No. Dios nos convierte porque Él está buscando personas que obedezcan lo que Él hace para que Él las pueda usar para salvar a otras personas y expandir su reino en este mundo. No es que Él los salve para que se sienten en la sala del mundo a ver lo que pasa alrededor de Él. Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Así que tenemos que llevar a cabo esa salvación, completarla, con temor y temblor. O sea, reconociendo la importancia, la urgencia, lo necesario que es que nosotros hagamos eso. No es con temor de Dios como que te tengo miedo, sino entender, Dios, tú nos has dado esta encomienda de ser tus embajadores en este mundo. Y yo tengo que llevar eso a cabo porque es de una importancia crucial, ¿verdad? Porque Dios mismo, para que llevemos eso a cabo, produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Pero falta que nos atrevamos, porque Él puede producir en nosotros tanto el querer como el hacer, y que nosotros no le hagamos caso. Si no estamos pendientes, que nosotros queremos crecer en nuestra santidad y crecer en obedecerlo a Él y llevar a cabo la vida que Él quiere para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque cuando nosotros obedecemos la voluntad de Él, se cumple la buena voluntad de Dios en el mundo. Y eso es lo que queremos que ocurra. Lo he dicho muchas veces, pero es que es el mejor ejemplo de esto. Hace muchísimos años, cuando yo tocaba guitarra con los adoradores, imagínense. Pero yo era el mejorcito que tocaba, porque entre Fetén y Noelia en el plano y eso, yo me defendo, pero ahora no cualifico. Pero yo llego a la iglesia un día y yo siento que Dios me dice, arrodíllate ahí a orar. Yo digo, pero si está todo el mundo saludando, si nos estamos besando, es el momento de la cháchara, ya mismo va a empezar y yo voy más rodillo allí, ¿qué va a pensar la gente? Que yo soy más santo que ellos, que yo me creo. Deja eso, Dios, ¿y por qué?
Empieza la adoración con mi guitarrita y Dios me decía, arrodíllate y a orar. Yo digo, pero si estamos en la adoración y si yo debo afectar solo, esto no va a funcionar. Déjame aquí tocar, ¿qué van a pensar? Esto no es el momento de yo arrodillarme allí, ¿sabes? Se acabó la adoración. Yo estaba sentado más o menos por allí donde está Pablo. Y entonces empieza Eliezer Escobar a predicar. Y Dios me decía, mira, es ahí que te quiero, que te arrodilles ahí a orar. Y yo digo, pero ¿qué va a pensar Eliezer si yo me arrodillo allí? Va a pensar que lo está haciendo mal y que yo estoy orando por él para que lo haga bien. Y entonces él mirándome a mí, tratando de mirar los papeles, se va a confundir. Deja eso, Dios, deja eso. Eso no es ahora. Eliezer acabó de predicar. Viene el pastor Javier aquí para finalizar y yo estaba sentado por allí. Y Dios me dice, mira, yo necesito hombres valientes que lleven la luz a donde hay oscuridad. Y la oscuridad se va a oponer. Pero bendito, si yo no consigo que en esta iglesia, que todo el mundo es loco contigo y te quiere, tú te arrodilles ahí a orar, pues tú no me sirves para nada. ¿A qué yo te voy a mandar a hacer si yo te mando a orar ahí y tú ni eso te atreves? Entonces, si somos personas que no nos atrevemos, que Dios nos dice, mira, fulano, ay no, Dios, deja eso, este no es el momento. Además, yo no sé cómo va a reaccionar y entonces a lo mejor yo le doy esos 10 pesos y se va a reír de mí y decir, ¿por qué tú te crees que yo soy un pelado? Uno no sabe, ¿verdad? Y entonces uno le coge miedo a las cosas. Y Dios nos dice, Dios nos dice, nosotros, pues, me dijo, tú no sirves para nada, yo no te puedo usar a ti para nada, porque si frente a toda esa gente que te quiere tú no oras, ¿qué yo voy a hacer? ¿A qué tinieblas yo te voy a mandar? ¿De que no sirvo para nada? ¿A qué tinieblas yo te voy a mandar a llevar la luz si tú ni aquí te atreves? Entonces necesitamos atrevernos, necesitamos empezar a darle el beneficio de la duda a Dios. Y decir, yo creo que esto es de Dios, lo hago. Mire, si usted lo hace de buena fe, tratando de cumplir con la voluntad de Dios y se equivoca, no se preocupe, que Dios se va a ocupar porque usted va de buena fe buscando hasta que usted empiece a conocer la voz de Dios y a saber, no, cuando Él me dice esto, yo lo hago. Y cuando dice lo otro, yo lo hago. Y si alguien le hace algo a usted que lo bendice, deje a la persona saber, oye, sé que eso que tú hiciste, eso fue de Dios, porque... Y le explica la situación para que nos vayamos entusiasmando, ¿verdad? Con hacer esa voluntad de Dios y no sea que, bueno, si Dios viene aquí y se para frente a mí y me lo dice, porque si eso pasa va a caer muerto, así que no pida que Dios venga y se lo diga a la cara. Pero ustedes, mire, Dios, ábreme los ojos. Y debemos vivir preguntándonos qué Dios quiere que yo haga hoy. ¿A quién Dios quiere que yo bendiga hoy? ¿Qué es o sea, debemos tener ansia de que Dios nos diga qué hacer hoy para nosotros poder hacer algo en obediencia a Dios que sea para bendición y para que se cumpla la voluntad de Él. ¿Verdad? No debemos ser como cuando la maestra hace una pregunta y todo el mundo mira para lo que no me coja a mí. ¿Verdad? Sino debemos ser de los que, no, yo levanto la mano y yo estoy buscando que Dios me dé una asignación hoy. Digo, ¿a quién tú voy a la iglesia hoy? Debemos pensar, cuando yo voy a la iglesia, ¿qué tú tienes en el mensaje para mí? Y llegar con entusiasmo, ¿no? ¿Quién va a predicar? No, pues yo quiero, y entonces luchar contra el diablo que va a querer que pensemos que no, que lo que digo no es exactamente bien, o que no lo digo en una forma que yo encuentre jocosa, o que no me entretuvo. No, Dios, ¿qué tú tienes para mí hoy? Y debemos vivir con esa expectativa y con esas ansias de que Dios se revele y nos diga algo, y nos hable y nos dé la oportunidad de que el hacer y el querer que Él ponga en nuestros corazones, nosotros lo recibamos y lo obedezcamos y que se cumpla la voluntad de Él y que sea Él el gran coreógrafo de cómo hacemos las cosas en la iglesia. Hay otro pasaje, según Primera de Pedro 2, 1 y 3, ¿verdad? Que dice, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidia, toda calumnia, deseen con ansias la leche espiritual pura, como niños recién nacidos. Por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor.
¿verdad? Debemos tener ansia, como dije ahorita también, de recibir esa enseñanza, esa palabra de Dios, de buscar la Biblia para leer, porque queremos abrirle las puertas a Dios para que produzca ese cambio en nosotros y nos haga ese hombre nuevo. Así que vamos a darle el beneficio de la duda a Dios, y cuando sentimos que Él quiere hacer algo en nosotros, vamos a hacerle caso y vamos a atrevernos aunque nos equivoquemos, porque así vamos a aprender y Él se va a ocupar. Y les tengo que hacer una advertencia, ¿verdad? No se engañen, filipenses, porque a veces yo oigo que un cristiano le dice a otro: mira, no te preocupes, la buena obra que Dios comenzó en ti la va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo. Promesa de Dios para nosotros, está en la Biblia. Yo digo, oye, ajá, porque eso suena a que yo no tengo que hacer nada. Yo me convertí y yo me siento aquí, y la buena obra que Dios comenzó en mí, Él la va a ir perfeccionando, y yo con los brazos cruzados no tengo que hacer nada. Pero si vemos el pasaje, dice: en todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro por alegría, ¿verdad? Porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces dice Pablo: estoy convencido, ¿verdad? No es una promesa de Dios, estoy convencido que el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Y viene Pablo y defiende su opinión y dice: es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que yo me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. O sea, si nosotros del primer día nos dedicamos a acercarnos a Dios, a buscarlo a Él, a que seamos santificados, está garantizado que Él, la buena obra que comenzó, la va a ir perfeccionando. Pero no se crea que usted se puede ir a sentar cruzado de brazos y que hay una promesa de Dios que algunos cristianos por ahí citan mal, que no, promesa de Dios. El que comenzó tan buena obra en ti no es una promesa de Dios. Está en la Biblia, aplica cuando las condiciones lo ameritan, basado en cuál es nuestra actitud, cuál es nuestro desempeño, qué estamos haciendo nosotros. Pero si nos limitamos a venir al domingo y yo vengo y me siento en la iglesia y cuando se acabe me voy, y con eso Dios me prometió que Él va a ir completando la obra. Lo pueden ver ahí como está en la Biblia. No es una promesa de Dios que a todo el mundo le va a pasar eso, así que no se engañen. Hay que enjollarse las mangas contra viento y marea y decir: yo quiero llevar a cabo mi salvación con temor y temblor, porque la vida de muchas personas depende de que yo esté listo para que Dios me mande a las tinieblas a llevar su luz y yo me atreva, porque he aprendido que cogido de la mano de Dios y lo que Él me mande, no hay mejor sitio que estar ahí en la obediencia. Si todas estas cosas son ciertas, ¿cuál es la meta entonces? ¿Qué podríamos decir nosotros? Pues dice Efesios 4, que ya lo mencioné, pero lo volvemos a leer porque tiene una coletilla. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, que es edificar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es: venga a tu reino. Lo vamos a ir ensanchando aquí en la tierra en lo que tú regresas. De este modo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si hacemos esto? De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Esas son palabras mayores, ¿verdad? Y sigue: así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de aquellos que emplean artificios engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, ¿verdad? Al tratar de llevar a cabo nuestra salvación, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo de nuevo. Y yo digo, pues oye, ¿cómo dice ahí que nosotros vamos a ir santificándonos hasta llegar a ser como Cristo?
Y es fácil decir, no, eso es, ¿verdad? Como no es real, es como una forma de animarnos, es como una forma de inspirarnos como el mundo se inspira, ¿verdad? No como Dios inspiró a los escritores de las escrituras, pero es como una forma no sé, como yo sé que no lo vas a alcanzar, pero te voy a poner esto allí para que ¿verdad? Para que te entusiasme, pero te estoy cogiendo de bobo porque nunca vas a llegar. No, no, no. Él dice que podamos llegar a ser como Cristo. Y es fácil descartar eso, pero tenemos que refinar nuestro pensamiento y pensar, ¿verdad? Y llegar a la conclusión. La Biblia nos dice que Cristo fue 100% hombre. Claro, fue un hombre completamente santificado, apartado del pecado y del mundo y totalmente lleno del Espíritu Santo. Pero eso es lo que Dios nos está llamando a hacer cuando nos habla de santificación, totalmente apartado del pecado y lleno del Espíritu Santo. Eso quiere decir que tal vez no es una cosa tan imposible, ¿verdad? Y también sé que Jesús decía, como dijo por ejemplo en Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, ¿verdad? De Dios, y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Eso suena como lo que nosotros como cristianos estamos supuestos a hacer. Decir, mira, yo no puedo hacer nada por mi propia fuerza, pero si yo no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió, entonces si Dios me dice, mira, Manolo no lo sabe, pero yo lo voy a sanar hoy, dile que se pare y ande. Yo le digo, párate y ande, Manolo, pero yo no estoy haciendo nada, yo estoy obedeciendo lo que Dios me dijo que hiciera, lo está haciendo Dios. Y si vemos todos los milagros de Cristo, de Jesús, ¿verdad? Vamos a decir, para enfatizar más la humanidad que del Cristo, ¿verdad? Si vemos la humanidad, todo lo que hizo Jesús. Estoy haciendo esa investigación, no la he terminado, pero lo comparto con ustedes hoy. Yo creo que podemos explicar todo lo que él hizo, como que Dios le dijo, mira, esta gente está preocupada de la tormenta, en este momento, para bregar con ellos, dile, cálmense las aguas y los vientos, y yo las calmo, dice Dios. Y Jesús, hombre, dice, en obediencia, cálmense las aguas y los vientos, y Dios las calma. O sea que realmente si enfatizamos la humanidad de Jesús, si enfatizamos cuál es la descripción de Jesús como 100% hombre, pero apartado totalmente del pecado y lleno del Espíritu Santo, que es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces la vida que Dios nos está llamando a vivir es realmente una vida sobrenatural, ¿verdad? Y una vida tal vez mucho más allá de lo que nosotros podamos comprender, tal vez hasta que lo empecemos a vivir, si lo empezamos a vivir, ¿verdad? Pero como dijimos, es un proceso progresivo, con ciertas crisis entre medio, pero que si pensamos, fíjate, según la Biblia, en ese aspecto de la humanidad de Cristo, nosotros estamos llamados, si vemos todos estos versículos, a ser como Jesús. A ser como Jesús. Y yo uso Jesús para enfatizar la parte humana, pero la Escritura dice Cristo, ¿verdad? Que es un poco impresionante. Pero la meta sería esa. La meta sería esa, no un Jesús caminando por la tierra, sino varios. Y en segunda de Pedro, para complicar más esto, o tal vez hacerlo más misterioso, segunda de Pedro 1:4 dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina.
Yo no quiero volvernos locos y decir que vamos a ser Dios y todo eso, porque no lo creo. Pero es bien interesante que nos diga que nosotros podemos llegar a tener parte en la naturaleza divina. Y pienso en pasajes donde hablan, ¿verdad? Que algunos vimos, Efesios 4:24, que habla de la nueva naturaleza que está creada en verdadera justicia y santidad, ¿verdad? Y vimos Gálatas 2:20 que dice, ahora no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y vemos Colosenses 3:3 que dice, pues ahora yo he muerto, pero mi vida está escondida en Cristo. O sea que en un sentido Cristo está en mí y en otro sentido mi vida está escondida en Cristo. Y pienso en Juan 17, donde Jesús ora. Mira, oro por ellos y quiero que tú estés en mí y yo esté en ellos y ellos estén en nosotros y estemos todos unidos, ¿verdad? Y pienso que trato de entender que por lo menos estamos hablando de que vamos a experimentar la presencia de Dios alrededor nuestro en una forma más parecida a lo que va a ser en la eternidad. No lo que es tal vez ahora mismo para nosotros, pero podemos aspirar, si todo esto se cumple en nuestras vidas, porque nos esforzamos en que sea así, experimentar una presencia de Dios que se asemeje en algo a cómo va a ser la eternidad. Es la cosa que ciertamente cambiaría la vida de todos o de cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y a la cual debemos aspirar. Entonces yo me pregunto, si todo esto es cierto, y yo lo creo, ¿cuál entonces debe ser mi razón para estar vivo? ¿Cuál entonces debe ser mi razón de vivir? O sea, yo me voy a levantar mañana, todo esto es cierto, ¿qué es lo que yo voy a querer hacer? ¿Verdad? Y dice Filipenses 1:20-22, dice, mi ardiente anhelo y esperanza es que nada sea avergonzado, ¿verdad? Nada sea avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo sea exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este cuerpo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. ¿Verdad? No lo sé. Fíjese, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada sea de avergonzado. ¿Verdad? Que yo no voy a hacer nada que no sea, olvídese de que sea pecado. Ya esa parte la debemos haber pasado. Yo obviamente no voy a pecar, pero voy en todo a obedecer a Dios, voy en todo a hacer su voluntad, voy en todo a tratar de contribuir a la edificación de su cuerpo, de su iglesia, su cuerpo, ¿verdad? A que venga su reino. Y en todo voy a tratar de hacer eso. Y lo quiero hacer, ¿verdad? Ser avergonzado quiere decir que haya fallado, ¿verdad? En nada quiero ser avergonzado, quiero ser fiel en todo eso. Y lo quiero hacer con toda libertad. O sea, ya esto de atreverme a obedecer, no. Yo tengo libertad porque a mí las consecuencias de la obediencia a Dios me tienen sin cuidado. A mí no me importa, quiero sentir libertad, no me quiero sentir cohibido. Pero ¿qué pasa? ¿Qué me va a pasar si yo hago esto? ¿Qué me va a pasar si yo obedezco aquí? ¿Verdad? Ya yo estoy entregado a Dios con toda libertad. Las consecuencias no me detienen. Tan así es que ya sea que yo viva o muera. O sea, estoy hablando de que con toda libertad, que aunque me cueste la muerte, eso ya me tiene sin cuidado. Ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Yo viva la vida que todo esto que hemos hablado me llama a vivir. Y lo quiero hacer con toda libertad.
Porque para mí, la razón que me siento así es porque vivir es Cristo, es ser como Cristo, que es el llamado que tenemos si completamos la santidad, y morir es ganancia. ¿Verdad que sí? Yo tengo una balanza, aquí pongo morir, aquí pongo vivir como Cristo, y entonces morir es mejor. Morir y me voy con Cristo. Y realmente morir es mejor. No estoy diciendo a nadie que se suicide, y le voy a hacer claro, si Dios lo tiene vivo es porque Dios tiene algo para usted en esta vida, porque si usted no hiciera falta ahora. Cuando perseguían a los cristianos allá en Roma, hubo un movimiento que la gente decía, no, pero no se puede suicidar. No, está bien, pero yo voy a ir al medio de la plaza a declarar que soy cristiano para que me martiricen y me voy con Dios. Y hubo que los líderes de la iglesia escribir y decir, mire, está prohibido eso también. O sea, usted haga la voluntad de Dios y eso, pero no puede buscar intencionalmente que lo martiricen para irse con Cristo en el cielo. Eso no sirve. Y hay hasta documentos. Había un grupo que se reunía, que era mayormente gente de una clase más baja. Había una muchacha que era de ese grupo, pero que era un poquito de una clase socioeconómica un poquito más alta. Y ella les escribía y su temor era que vinieran, que descubrieran ese grupo, vinieran, se llevaran todos ellos que vivían en el mismo vecindario y le dejaran ella atrás. Y les decía, mire, si lo vienen a buscar me denuncian, yo me voy con ustedes, no me dejen sola aquí. Pero hay un reconocimiento que no hay nada como estar en la presencia de Dios. Y yo me imagino que cualquier persona que se vaya a morir de causas naturales, que sea cristiana, debe por lo menos pensar, voy a ver a Cristo ahorita. O sea, si usted no tiene esa certeza y decirme, me da mucha pena dejar atrás mi familia, lo que sea, pero voy a ver a Cristo ahorita. O sea, alguna alegría no le causa eso, pues. Pero volviendo, dice Pablo, morir es ganancia. Seguir escribiendo en esta vida es Cristo, pero morir es ganancia. Pero dice, ahora bien, ¿verdad? Llegué hasta ahí, ahora bien, si yo le añado a vivir es Cristo, un trabajo fructífero, un ministerio que salve vidas. Entonces ya no está tan desbalanceada la cosa. Ya no, antes se iba completa para acá. No, si tengo un ministerio fructífero y estoy salvando la vida, entonces, ¿qué escogeré? Dice, no lo sé. No lo sé. Pero continúa en el versículo 23. Dice, me siento presionado por las dos posibilidades, ¿verdad? Las dos son buenas. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este cuerpo. ¿Verdad? Por el bien de ustedes, porque tengo un ministerio fructífero con ustedes. No es por otra razón. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo abundará por causa mía. Dedicados a hacer su voluntad y cumplir sus propósitos de venga tu reino, y no nuestra voluntad ni nuestro propósito. Todo con la esperanza que tenemos que al final Dios nos diga, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más, ven a compartir la felicidad de tu Señor. Que son las palabras que queremos escuchar al final, ¿verdad? Que seamos recibidos en el cielo con esas palabras, que es lo que buscamos al final de la santificación. Permítanme orar. Señor, te damos las gracias por tu presencia esta mañana en este lugar. Te damos las gracias por tu palabra, Señor, que hemos podido compartir y escuchar en esta mañana. Te doy gracias por cada una de las personas que están presentes y te ruego
una gran bendición para todas ellas, Señor. Permite que estas palabras continúen con nosotros, permite que, ya que tú has escogido que tu palabra llegue a nosotros mediante la locura de la predicación, que es aquí un hombre pecador levantarse y hablarle a una congregación pecadora también, Señor, pero confiados en ti, Señor, y descansando en todas tus promesas y habiendo recibido el mensaje del Evangelio y habiéndolo creído, Señor, nos reunimos en cumplimiento de tu deseo para nuestras vidas, de que formemos iglesias y prediquemos y escuchemos y compartamos juntos esta experiencia, Señor, de ser hijos tuyos y de crecer mientras los esfuerzos santificadores posibles únicamente por el sacrificio de Cristo y por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, Señor, por lo cual te damos gracias en esta mañana, Señor. Sabemos que todo lo que tenemos te lo debemos a ti, que no somos nada sin tu presencia en nuestras vidas, Señor, y te damos gracias. Permite que todos sintamos vívidamente a tu Espíritu dentro de nosotros, Señor, y que tengamos la valentía, Señor, y el compromiso de poner en acción todo lo que hemos escuchado hoy, en estos días de revisar en la Biblia, todo lo que hemos escuchado, de meditar en esto, Señor, y que realmente tu nombre pueda ser exaltado, Señor, mediante las vidas que nosotros vivamos en obediencia a esta palabra y a tu voluntad, y tratando de cumplir siempre tus propósitos, Señor, que es tu iglesia edificada, Señor, más gente añadida, cada vez una profundidad más grande en la santidad de los que estamos aquí, Señor, y que podamos glorificar tu nombre y traer bendición al mundo que nos rodea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.